Yo decido y elijo por ir más allá. Yo quiero, con la unción que Dios me dio, con lo diferente, con lo que Dios puso en tu corazón, que vayas más allá. Y para esto yo hoy quiero compartirte una palabra que tiene que ver con algo que pasa después de un espacio en blanco. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos nuestra Biblia, mi amigo Ezequiel no lo va a poder hacer porque como va con Biblia electrónica, lo lamento. Me pidió que no le dijera nada, pero algo tengo que hacer, si no la amistad no fluye, ¿no? Hay un espacio en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los espacios en blanco dicen muchas cosas. Por ejemplo, dice que hay como una especie de silencio. También que Dios está obrando algo que está a punto de acontecer y que lo único que falta es que alguien lo active, lo desarrolle, se anima a creerlo. Y cuando nosotros terminamos Malaquías, encontramos un espacio en blanco de décadas de aparente silencio, o por lo menos nosotros no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que había un pueblo viviendo un tiempo de opresión muy fuerte por el Imperio Romano. Y resulta que Jesús comienza su ministerio y va a activar una palabra que Malaquías suelta antes de este tiempo de silencio. El pueblo de Israel esperaba a un Elías, a un profeta que vendría, a un Mesías. Y el mensaje que yo quiero compartirte hoy se llama bienaventurados. Es una palabra, es un mensaje que conocemos mucho. Si me pueden acompañar, van a ver que en el dibujo está no solo la palabra, sino una frase al costado que vamos a entender después: afortunado y feliz. Pero también una línea de crecimiento o también una especie de monte o de montaña dibujado. Y yo quiero hablarte de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. La primera enseñanza fuerte y contracultural de su ministerio. Y que yo creo que encierra el mensaje del reino, del evangelio y todo lo que después podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluso en Hechos. Hay un reflejo. Si nosotros comprendemos lo que significa ser bienaventurado, podemos comprender lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, cómo Jesús pensó, qué piensa de nosotros. Yo acá encuentro un secreto para tener una mentalidad de autoridad y poder. ¿Cuántos quieren una mentalidad de autoridad y poder? Yo hace un tiempo le vengo pidiendo a Dios que me dé una mentalidad para tener autoridad en su palabra y para vivir bajo el poder de su Espíritu Santo. Es para tener una mentalidad de vencedor y transformador. ¿Cuántos quieren esta mentalidad? Sé que no le hablo a una iglesia que no entiende de esto. Sé que hablo a una iglesia que tiene una mente así. Por eso es mejor que te lo diga, porque esto puede llevarte a nuevos niveles. Por eso la palabra dice que no nos conformemos. Yo no quiero ser de los que se conforman. Yo me voy de esta convención, no saben la cantidad de cosas que escribí en mi cuaderno, en mi teléfono. Ya no sabía dónde más escribir. La cantidad de cosas que he aprendido, la cantidad de ideas que me llevo. Yo quiero emprender, yo quiero que mi ministerio emprenda, yo quiero crecer, yo quiero abrir iglesias, quiero tantas cosas, pero algo tiene que pasar aquí. Y quiero darte una enseñanza fundamental si realmente quieres seguir a Cristo. La palabra dice en el capítulo 5 de Mateo que cuando Jesús vio las multitudes subió a un monte. Y en la ladera de una montaña se sentó. Sus discípulos primero se acercaron y también la multitud. Y él tomó la palabra y comenzó a decir: los pobres en espíritu son bienaventurados, porque el reino les pertenece.
Son bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Serán bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Yo estaría ahí, tomando todo eso. Los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque recibirán el nombre de hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, insultados, odiados, discriminados, desprestigiados, cuanto levanten contra ti toda clase de mentira. Alégrate porque recibirás una gran recompensa en el cielo. Y me encanta esto final. Y así honrarás a los que estuvieron antes tuyo. Una generación que honre lo que aprendimos, lo que recibimos. Yo no fui el que logró las cosas solo. Yo he visto otros líderes juveniles y otros que estuvieron antes que yo, que no los conocí, que sembraron la tierra. Y cuando empecé a pensar en esta palabra, lo primero que me vino a la mente es por qué Jesús repite tanto las cosas. Después de esto leí mucho todos los evangelios, una y otra vez. Y me di cuenta que Jesús es muy repetitivo en lo que dice. Pero me doy cuenta que el pastor Satirio también. Y me doy cuenta que mi papá también. Una vez me acuerdo que hice algo que fue muy orgulloso, muy de, mi papá dice león joven. Y entonces me mandé un par de errores. Soy muy impulsivo, como tal es Roberto. Y resulta que mi papá no me dijo nada. Pero a la noche cuando llego a la cama, en la almohada de mi cama había un libro. Mi papá me había dejado una historia para que lea. ¿Viste esos mensajes? Y resulta que era la historia del león joven y el león viejo. El león joven era súper impulsivo y estaba todo el día así. Y el león viejo apenas se movía. Medía sus pasos. Y el león joven todo lo contrario. Entonces resulta que el león joven esperaba una gran comida cuando llegara la noche, y cuando llega la noche le dan un maní. Pero al león viejo, ¿qué le dan? Un buen pedazo de carne. Yo me imagino un ojo de bife, como el que nos llevó el pastor a comer, rojito al punto. Y el león se sienta a comer. Y a veces tenemos que aprender. Y una y otra vez mi papá me enseñó eso, tranquilo. Una vez yo había sentido que había hecho un esfuerzo re grande y fui con mi papá con el pecho inflado. Mirá lo que hice, papá. Y mi papá me agarra así y me dice, muy bien, siervo inútil. Porque hiciste lo que tenías que hacer. Y una y otra vez en el balcón voy a acercarme a mi papá, estábamos en España en un balcón y estaba re preocupado y me lo había enseñado tantas veces de que no me preocupara porque las cosas salían mal y voy al balcón y entonces, así como Jesús, ¿no? Le cuento las preocupaciones y mi papá me mira y me dice, si está tan mal la cosa, ¿por qué no te tirás? Y me acuerdo que lo miré y le dije, no, hubieron cosas buenas, papá. Jesús repite cosas. Nuestros consejeros espirituales repiten cosas y a veces las tienen que repetir porque se dan cuenta de que nuestra mente no cambió. ¿Cuándo el maestro deja de repetir? Cuando la mente cambia. Te desafío a que dejes de ser uno de... Entonces Jesús repite 7 veces. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que en el Génesis pasa igual. Y Dios vio que lo que había creado era bueno y lo vuelve a repetir. ¿Y por qué?
¿O no se dan cuenta que en los tiempos en los que estamos, ser bienaventurados pasa desapercibido? Porque no somos ni capaces los cristianos de valorar la creación que Dios nos dio. Por eso el Señor te tiene que repetir una y otra vez: lo que yo hice es bueno, no lo podés llamar malo. Y el Señor nos enseña. Y la juventud desprecia la creación y desprecia las cosas que Dios da. Despreciamos los alimentos. La mentalidad es importante, que Jesús decía: yo hago lo que veo hacer al Padre. El Padre en mí, yo en el Padre, y parece un trabalenguas. El libro de Juan a veces parece un trabalenguas: yo en Él y Él en mí y nosotros, y uno queda ahí como, ¿por qué lo repite tanto? Porque hasta que nuestras mentes no se empapen de la palabra y se repitan nosotros no podemos cambiar la manera de pensar. Y tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie así nuestra manera de actuar. Jesús sabía que la repetición produce grandes resultados en la mente. ¿Qué es lo que estás repitiendo todos los días, adolescente, joven, papá, mamá, con tus hijos? Si lo que repetís es que hay cosas más importantes que el servicio a Dios o que la honra al Señor, tu hijo lo va a escuchar una y otra vez. ¿Y qué va a pasar? Que en un momento te vas a dar cuenta y vas a estar pidiendo ayuda porque tu hijo se alejó del Señor. ¿Qué pasó? La repetición en la mente lo alejó del Señor. Pero si tú repites la palabra y tú honras al Señor diciendo lo que Él puede llegar a hacer, la mente va a funcionar de tal manera que Él no va a encontrar camino fuera del Señor. Eso es lo que me enseñó mi papá. Yo honro al Señor porque mi papá me enseñó a repetir en mi mente que yo soy un siervo de Dios. Si nuestras actitudes reflejan estos puntos que leí hace un rato, si nos declaramos bienaventurados cada día, cada situación, sin temor, sin duda, sino con alegría y con la convicción de que la recompensa está, hay algo que se activa, hay algo que ya está viniendo. Y yo quiero ahora introducirte, son 2 o 3 partes. La primera son los 4 pilares de una vida bienaventurada, que son necesarios distinguirlos. Es la primera vez que yo leo este pasaje y entiendo esto. Al Señor le preocupan aspectos de la vida del hombre. Por eso cuando enseñó las bienaventuranzas, enseñó distintas realidades de la persona, distintos estados de la persona. El primero es la bienaventuranza de condición o estado. Y voy a hablar del alma. Ser pobres en espíritu, ser humildes, ser compasivos y tener el corazón limpio. Estas bienaventuranzas tienen que ver con el alma y con el corazón, con lo que hay en lo profundo y el estado actual en el que yo estoy. Hacia dónde se guían mis sentimientos, hacia dónde van mis emociones. A Jesús le preocupaba las elecciones que iba a tomar el pueblo al cual iba a enseñar. Tiene que ver con lo que decido hacer en lo íntimo, en lo inmediato, de lo interior, digan conmigo, de lo interior a lo exterior. Me encanta esto. Porque en este lugar es donde surgen las reacciones a lo inesperado. Es donde se muestran nuestras convicciones. Ahí es donde se ve la condición de nuestro corazón, el estado. Si realmente hay pobreza de espíritu, que no significa no tener, sino depender, estar en Él. Ahí se refleja si hay humildad, ahí se refleja si tenemos un corazón compasivo hacia los demás, ahí se refleja si nuestro corazón está limpio. Esto no se puede reflejar solo en palabras, son decisiones, son acciones. Cuando nosotros fallamos en uno de estos estados se nota, se refleja en nuestro testimonio, se refleja en el resultado de nuestras oraciones. A mí me encanta el testimonio de Charles Finney, soy muy seguidor de su historia. Y cuando él se entrega a Cristo es uno de los avivadores más grandes de la historia. Y creo que va a haber mayores. Pero él le preguntan unos miembros de una iglesia si querían
orar por él, si podían orar por él, y él les dijo que no. Y entonces los hermanos se extrañaron. ¿Por qué no quieres que oremos por vos? Porque veo que sus oraciones no tienen resultado. Qué feo es estar clamando y no ver el resultado. ¿Qué es lo que pasa cuando oramos y no vemos resultados? Hay algo que tiene que cambiar. No es que tenemos que orar más fuerte. ¡Ay, Señor! No es que, por favor. La respuesta a la oración de Jesús estaba en sus horas con Él, en sus noches con Él, en la pobreza de su espíritu, en la humildad, en el corazón limpio que tenía para poder ver las cosas como tenía que verlas, en la compasión reflejada en su oración. Él no oraba por sí mismo. Padre, perdónalos. No, Padre, sácame de acá. Padre, perdónalos. Te ruego por ellos y te ruego por los que han de venir. Cambiemos nuestras oraciones. Que el estado en el que estamos refleje oraciones que den resultado, que activen el poder de Dios. Un día estaba en mi noche con mi esposa, era nuestro aniversario y nos habíamos ido a celebrarlo ese día. Y estábamos en el aniversario y Dios me dice que yo tenía que hablarle a nuestro intendente. Entonces yo llamo, lo primero que hago, ¿no? Llamo a mi papá y hablo y le digo, pa, Dios me dice que le tengo que decir al intendente que hay un pavimento que tiene que hacer, que Dios se lo va a dar, que Dios le va a dar la maquinaria, el dinero, pero que tiene que dejar la idolatría. Y le empiezo a explicar varias cosas. Y mi papá me dice, y bueno, anda. Al otro día voy golpeo el municipio y me atiende el intendente con la secretaria. Y la secretaria me miraba así como te mira Satanás, fijo. Y recuerdo que me siento y le digo, intendente, no sé cómo se dice aquí, alcalde, vengo a decirle algo simplemente de parte de Dios. Usted está necesitando varios millones de pesos para un asfalto y una maquinaria, y yo quiero decirle que Dios me dijo que Dios se lo va a dar. Pero escuche, y le leí una palabra que Dios le decía al pueblo de Dios que dejara la idolatría, el oscurantismo, y le empecé a decir, y lo increíble es que el intendente, el alcalde, me escuchó y me dio gracias. La que estaba al lado no, quería que me fuera. ¿Qué pasó? A la semana se logró hacer todo ese asfalto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nuestras oraciones tienen resultado, lo que declaramos también, y escuchen, yo no sé qué pasó ahí, pero sé que hay una palabra sembrada, no tengas miedo de soltarla, porque Dios dio lo que dio, pero lo que viene también es que si Él no cumple con dejar lo que Dios le dijo que tiene que dejar, hay juicio. Así que no tengas temor de que tus oraciones, las que te muestra el Espíritu, cuando realmente te sujetas a escucharlo, van a tener resultado, van a producir cambio, van a hacer grandes cosas para el Señor. Después me fui a ver al cura de la ciudad, porque el Espíritu Santo me dijo, y fui y golpeé la iglesia católica por todos lados hasta que me atiende un hombre y era él. Dios me dijo que yo tenía que ir a presentarle a Cristo. Cuando me siento con él yo no entendía nada y comenzamos a orar. Él me dijo, yo nunca experimenté nada con el Espíritu Santo. Y le empecé a hablar del Espíritu Santo. Y el cura comenzó a llorar. ¿Y saben qué? Comenzó a hablar en lenguas. ¿Y saben qué me dijo? Lo que pasa es que no me permiten hacer esto en la iglesia. Y yo le digo, pero el Espíritu Santo está en vos. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Hermanos, cuando oramos y nuestra mente está conectada con el Señor, cosas comienzan a suceder. Yo nunca pensé que en una iglesia católica yo iba a estar derramando el Espíritu Santo en otro.
Decí conmigo, bienaventurado. La condición, el estado de mi alma, de mi corazón, le importa al Señor. Forja una mente diferente en mí. Hay una bienaventuranza que tiene que ver con la capacidad, o voy a decir el don que Dios nos dio. Y son dos, los que lloran y los que trabajan por la paz. ¿Cuántos hay de estos? Los que lloran y los que trabajan por la paz. Los que lloran no es que son unos lloricones, que están todo el tiempo llorando. Yo soy muy sensible, lloro por todo. Pero no se trata de eso. Se trata de dónde nos movemos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son las obras que nos identifican, hacia dónde dirigimos nuestros pasos, a qué nos acercamos por interés real o decisión de voluntad. No porque el ministerio nos dijo vamos a salir a predicar, sino porque nuestro corazón está movilizado tanto por el trabajar por la paz como por el estar quebrantado y sentir de verdad lo que le sucede al otro. Lo que pasa en nuestro alrededor. Escuchen, estas dos realidades, estas dos bienaventuranzas se practican, se educan. Tenés que comenzar a fijarte, a mirar. Tenés que comenzar a activar, a dirigir tus pasos hacia nuevas realidades. Porque ahí es donde se activa la capacidad o el don. A Cristo Jesús le importaba el estado y la condición del ser de la persona, pero también le importaban los dones que poseía. Por lo tanto dijo, yo voy a trabajar sobre tus dones, yo voy a trabajar sobre esa capacidad. ¿Pero hacia dónde? Hoy el Señor te cambia la dirección. Hoy el Señor direcciona familias hacia el lugar del quebranto, de la compasión, pero hacia el lugar del trabajo de Dios, el trabajo en la sociedad, el trabajo fundamentado en lo que Dios está pidiendo, no en mi propio beneficio. Hay una tercera parte que son las bienaventuranzas que tienen que ver con el deseo. Digan conmigo, los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí podemos ver un salmo, el Salmo 37 dice, porque a Dios, creo que está por ahí, porque a Dios le interesa lo que deseamos. ¿Sabías eso? No, yo solo tengo que hacer lo que Dios quiere, pero ¿sabes qué? Dios también mira tu corazón. Hoy hay deseos que van a venir como olor grato al Señor. Y el Señor va a decir, hoy yo activo ese deseo porque a mí me agrada tu deseo. El Señor va a cumplir deseo en esta mañana. Miren, si yo desde chiquito decía estar en Cúcuta, mira, acá estoy. Y encima predicando. No sabe lo que hace el pastor Satirio. Gracias, Señor. Le interesa al Señor lo que deseamos. Y escuchen, y sabemos que si nuestros deseos están en Él, Él los concederá. Oh, y el que tiene hambre y sed, escuchen, la comida y la bebida y el agua, completamente esenciales. Podemos vivir unos días sin comida, más difícil es estar sin agua. La desesperación que mi papá me enseñó por el Señor es de cada día. La llenura del Espíritu no es un momento que pasa, es día a día. La tenemos que buscar, la tenemos que pedir, nos tenemos que arrodillar, tenemos que ir a buscar al que está lleno del Espíritu y agarrarle la mano y hacer. Porque a veces tenemos eso, vemos un grupo que crece, un grupo bíblico que crece y decimos, qué bronca, yo quisiera crecer, pero qué bronca. No. Al líder, ¿cómo haces? Impartime tu unción. Impartime, yo quiero crecer. Me encanta porque esta es una bienaventuranza inevitable. Es un deseo profundo.
Es romper con los deseos de la carne y vivir en el Espíritu. Que nuestra mente no lo pueda resistir. Que nuestro cuerpo no se pueda aguantar de ir hacia esos lugares de Dios. Que nuestra búsqueda de justicia sea insaciable. Me encantó ver a este joven, disculpen, no recuerdo el nombre, pararse acá. Yo lo tenía sentado al frente mío todo el culto. Es un influyente, un insaciable. Y los que tienen hambre y sed de justicia, quiero decirte, Dios va a saciar ese hambre. La justicia viene para los países de Latinoamérica por gente así, gente que busca, gente que está deseando, gente que tiene hambre y sed. Yo quiero ver en 10 o 15 años Argentina, quiero ver Colombia transformada, yo quiero ver las rutas de mi país libres de los lugares donde se adora a otros dioses. Yo creo que se puede. Cuando yo le predico a gente que adora al Gauchito Gil de Argentina, la gente me dice, no, pero eso es imposible quitar. Pero yo tengo testimonio. A mí se me rompió el auto en un lugar viniendo en las vacaciones. Y llego hasta otro lugar y la grúa viene. Un hombre devoto del Gauchito Gil que supuestamente había sanado a su hijo. Tocaba bocina en cada altar. Y en el viaje 3 horas yo empecé a hablar con él. Y desde Moisés hasta la venida del Señor le empecé a predicar. El hombre, hasta que llegamos a Plotier, renunció al Gauchito Gil, pidió perdón por su familia, recibió al Espíritu Santo, dijo que le iba a ir a predicar a su familia y no tocó más bocina. Y así me ha tocado una y otra vez liberar el corazón de muchas personas, porque el que desea justicia, ve la justicia de Dios activarse. Yo quiero seguir liberando gente de toda autoridad que no sea la de Cristo. Y me enerva la piel cuando veo un altar y mi papá me dice, no salgas a patearlo, no te metas así. Pero yo oro. Imagino todas las probabilidades, que se caiga ese cartel y caiga sobre el altar. Que venga un viento y se lo lleve. Yo voy a ver a Plotier y a las ciudades libres de los altares. Yo lo voy a ver, porque así Argentina va a ser libre. Porque una Argentina que deja de adorar otras cosas que no son el Señor la mira, desciende, ve ese quebranto y perdona la tierra y restaura la tierra. ¡Wow! Ahora hay una de propósito. Hay una bienaventuranza de propósito y es los que son perseguidos por causa del Evangelio. A mí me tocó con mi iglesia en el 2011, un montón de alumnos que fueron perseguidos porque un día una chica tenía una enfermedad de la piel y una de nuestras chicas de la iglesia puso su mano y esa enfermedad se fue. Y empezamos a orar. Tuvimos reuniones de 70, de 100, de 50 en todos los colegios de nuestra ciudad. Reuniones de oración en los recreos. Empezó a haber un avivamiento en el 2011. Resulta que empezamos a ser perseguidos. Nos expulsaron 6 chicos de la escuela. A los chicos en las asambleas de las escuelas los insultaban. Y los chicos permanecían firmes y todos los mediodías nos juntábamos en la plaza central, orábamos y mañana volvamos a orar. Tuvimos que desagraviar el nombre de mi papá porque estaba presente en todas las radios, en todos los canales de televisión, llegó hasta Buenos Aires, a Clarín. Pero vimos la victoria. El director que expulsó chicos fue expulsado por demencia. El segundo que estaba en el gobierno, que se puso en contra nuestra, fue quitado de su cargo. El otro que me expulsó a mí a patadas del colegio, porque me sacaron a patadas de 2 colegios, por orar, es el intendente por el que después oré en su silla y Dios lo bendijo. Y cada vez que podemos tenemos contacto. Dios se glorifica. Y los que salieron de eso, salieron fortalecidos. Hoy son líderes juveniles, hoy son personas de empresa. Gloria a Dios. Porque los perseguidos por causa del Evangelio son bienaventurados. Son bienaventurados. No te digo nada de que nos hayan incendiado nuestro templo o nuestra casa o nuestras instalaciones de la radio. Después también hubo uno que incendió un colectivo misionero. No, perdón, ese fui yo y fue un accidente. Pero
cantidad de cosas que tienen que ver con ser perseguido por causa de la fe. Hoy mismo lo estamos viendo en nuestras escuelas. Pero hoy tenemos un montón de líderes fortalecidos en cada escuela, líderes que están influyendo en los lugares altos de la escuela, en los centros de estudiantes. Ahora es diferente. Ahora tenemos una carta hecha por abogados para que nuestros alumnos presenten en la escuela como un movimiento de libres pensadores con objeción de conciencia contra toda ideología. Ahora tenemos chicos preparados que dan charlas en los recreos, que forman gente y ya nos están habilitando en las escuelas para que demos como un taller esas clases de identidad. Porque si somos perseguidos, somos bienaventurados. En nuestro propósito, hermanos, está incluida la persecución, los insultos, la discriminación, el desprestigio y las mentiras. Pero también están incluidas las cantidades de alegría. Cuando algo de esto nos sucede, yo acumulo gozo, yo acumulo recompensa porque yo soy bienaventurado. Quiero pasar a la parte 2. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un bienaventurado? Porque vos podés decir, esto está muy lindo, pero ¿y qué recibo yo? Los bienaventurados, primero, dice la palabra, que son dueños y ejecutivos en el reino. Hermano, el reino te pertenece. Si esta mente es forjada en tu interior, si caminas en esta mente, el reino te pertenece. Y el establecerlo. ¿Cuántos quieren ser dueños y ejecutivos en el reino de Dios? Yo decidí por esta mentalidad. El bienaventurado es consolado. No te va a faltar consolación. El bienaventurado tiene herencia. El bienaventurado está siempre saciado. No le falta nada en su mesa. Y cuando pide, recibe. Yo aprendí que cuando yo le pido al Señor, yo recibo. Lo que pasa es que no cuando yo quiero. Y esas son nuestras frustraciones, no cuando yo quiero. Les conté lo de la guitarra al comienzo de la convención. Yo la esperaba y cuando dije, Señor, no viene más, voy a intentar comprarla, el Señor me la regala. Como diciendo, cuidado, que no te falte la fe. Los bienaventurados son tratados con compasión. Los bienaventurados pueden ver a Dios, visionan. Hoy es tu tiempo para visionar. Hoy es tu tiempo para, en medio de la frustración y del dolor, en medio de las pruebas que vienen en contra tuya, puedas ahí entre los pinos ver al Señor. Hoy es tiempo para que sean nombrados hijos. Los bienaventurados tienen el nombre de hijos de Dios. Los bienaventurados son alegres porque tienen gozo, se alegrarán, tienen recompensa, hermanos. Y me encanta que los bienaventurados no solo son honrados, sino que tienen la recompensa de honrar a otros. Bienaventurado significa feliz, significa afortunado, significa que tiene fortuna, que tiene consecuencias positivas en su vida, que es acertado en todo lo que hace, en lo que piensa y en lo que dice, que es oportuno en cada momento. Algo que me di cuenta de estos días es que el pastor Satirio es increíble. Siempre tiene la palabra justa. Yo hubiera estado 3 horas intentando decir espantapájaro, pero ese. Y así lo viví todos estos días, la palabra justa, el saber qué decir. Con empresarios, con nosotros, con hijos espirituales, en cada lugar. Hermano, mirá esto, yo vengo a verlo desde afuera y me sorprendo. Una de las cosas que más me sorprendí en esta convención son los detalles. Los detalles por todos lados. Hoy te los hago ver a vos. Hay tantos detalles en tu iglesia. Oportunos. Tantos detalles que te hacen hacer, pensar y decir lo que hay que hacer, pensar y decir. Hoy es tiempo de que honres eso.
No sé si con una ofrenda o con un compromiso de lo que vas a hacer en este año 2020 o en los próximos meses, pero que honres los grandes detalles que hay en esta iglesia. Esta iglesia está hecha de grandes detalles espirituales, de grandes detalles de fe, de visión. ¡Wow, wow! Dale la gloria al Señor. Glorifica al Señor por la iglesia en la que estás. Dale la gloria al Señor por la iglesia en la que el Señor te puso. Por la ciudad, ciudad de esperanza. No te canses de aplaudir. Aplaudí al Señor. Oh, gracias, Señor, porque me has hecho feliz y afortunado por tu nombre. Yo soy bienaventurado. Y dice que la gran recompensa será en el cielo. Hermanos, esto no tiene que ver con esperar sin recibir nada. En el cielo no es una declaración de tiempo en este caso, sino de realidad. La realidad de la mente bienaventurada es hoy para tu vida. Y es recibir esa recompensa hoy, es experimentar estas cualidades hoy, es entender estos pilares de la condición, del propósito, de la capacidad de tu deseo, todo ordenado bajo una mente bienaventurada, que sabe la felicidad que hay en servir, en honrar, que sabe lo afortunado que es servir y honrar. A mí mi papá me enseñó a dar y que dar vale más que recibir. Y lo que yo, ¿saben cuándo lo entendí verdaderamente? Cuando se lo tuve que enseñar a mi hija de 4 años. Cuando empecé a enseñarle que dar era mejor que recibir. Ella decía en la noche antes de dormir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Y decía una y otra, pero yo digo, le tengo que enseñar una más complicada. Y le empecé a enseñar: dar es más que recibir. Y ella no lo entendía, porque ¿cómo va a ser dar más que recibir? Para un niño es muy complejo. Pero un día me tuve que sentar en la comida y decirle que cuando uno suelta, hace espacio. Que cuando uno da, aunque a uno le cuesta, uno encuentra la felicidad en el gozo del otro. Y le tuve que empezar a explicar de una y otra manera que dar era mejor que recibir. Y hoy veo los frutos. Ella va a comer algo y lo mira y me dice: papi, para vos. Mami, para vos. Y ella se queda así. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos una mentalidad bienaventurada. Y nada les va a faltar, les va a sobrar. Y ellos van a dar con tanto gozo. Y escuchen, y van a recibir. Yo nunca vi en mi vida que cuando di me quedé sin nada. Dios siempre multiplicó. Una vez tuve que dar mi sueldo completo porque alguien de la administración de la iglesia se equivocó y me trajo el sueldo justo antes de la reunión juvenil. Entonces el Señor me empezó a mostrar: dale 1000 a él. Se los di y yo lloraba. Y yo pensé que me iba a seguir diciendo: dale 1000 a tal. Y me dice: dale los otros 12.000 a él. Unos 700.000 pesos colombianos, o un poco más, que hace algunos años. Y yo con mi esposa nos quedamos como el apóstol Juan, comiendo nada. Durante todo un mes. Yo tenía que viajar a Mendoza a predicar y no tenía nada. Y viajé sin nada. Y después de que yo predico y mi esposa predica, escuchen esto. Todo el auditorio de los jóvenes y adolescentes. Uno me dice: fui a mi casa, busqué todos mis ahorros y acá están. Y puse una ofrenda. Y empezaron a pasar todos los jóvenes. Se habían puesto de acuerdo, hermano. Dólares. Y yo cuando empezó a pasar le digo a mi esposa: amor, esto debe ser por la ofrenda. Y entonces nos fuimos, nos escondimos en un lugar. Hay que contarlo. Y contamos los dólares, los pesos, las monedas, hermano. 12.000. El número tal cual. Tal cual. Dios es bueno, hermano. Dios hace cosas sobrenaturales y las hace justas para hacerte ver que Él es bueno.
Oh, gracias, Señor. La bienaventuranza, para terminar, nos protege de un optimismo insensato y de la desesperación sin esperanza. De estar con insensatez, un optimismo que va y va, pero no tiene claro lo que quiere, lo que hace, cómo es uno. Pero también de estar desesperado sin vivir la esperanza. La bienaventuranza te lleva a confiar, te pone en otra expectativa. Es un equilibrio, pero a la vez es un descanso en la gracia y la justicia de Dios. Y escuchen, las hojas en blanco. Las hojas en blanco son tiempos de silencio, pero la palabra profética siempre están ahí. Y Malaquías, al final de Malaquías dice: y las naciones te llamarán bienaventurado, y ustedes serán encantadores para otras naciones. Así que Jesús activa hoy una palabra profética estancada durante años y te dice: se va a cumplir. Yo declaro sobre tu vida y tu corazón una mentalidad bienaventurada. Yo declaro que serás encantador para otras naciones. Te van a buscar, te van a necesitar. ¿Saben qué es encantador? Que hace una gran impresión sobre lo que está alrededor. Y yo quiero decirle a los padres que dejen que sus hijos sean los que con una mentalidad bienaventurada ocupen los lugares que tienen que ocupar de siervos de Dios. Porque no se trata que el púlpito es solo para pastores. Yo también soy músico y me encanta emprender. El púlpito es para todos los que tienen el llamado y con esta mentalidad puedan enseñar con autoridad, con poder, puedan entender cómo son en su persona y derramar lo que Dios puso, las capacidades, el propósito, la condición y todo su deseo por el cambio, por la justicia, por un nuevo movimiento espiritual. Yo estoy seguro que viene un mover sobrenatural sobre Latinoamérica, y no hagas que tu hijo se quede afuera de eso. Dale alas, dale pista para correr, orá por él, bendecilo, habilitale el camino, dale los recursos, y después vas a recibir la recompensa. Oh, Señor, gracias. Todo lo que, entendiendo que esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu mente, hoy quieran recibir esta mentalidad, quiero que se pongan de pie. Quiero bendecir tu vida, tu familia, tu juventud, tu matrimonio. Hay un banner final, una imagen que dice: yo soy bienaventurado. Digan conmigo: yo. No, pero díganlo conmigo con fuerza. Yo soy bienaventurado. Mi mente está en un estado de bienaventuranza. El estado de mi alma, mis deseos, mis dones, todo lo que soy es bienaventurado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra activa nuevas actitudes, nuevo compromiso, nuevo desafío. Declaro que activa una nueva perspectiva en el nombre de Jesús. El Señor te libra de esa insensatez de querer ir corriendo para todo lugar sin entender. El Señor quita la desesperanza y pone un pensamiento de esperanza y de fe para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Señor.